Bienvenidos a Catastrofa la Cocina. Soy Rosy y hoy voy a preparar un pan relleno de Nutella, que se conoce como bump. Puedes rellenar este pan también con chocolate derretido, canela, algún otro relleno que te guste, incluso salado. Pero con Nutella es mi favorito, que da un olor espectacular en tu cocina mientras lo estás preparando y además estoy segura que en tu mesa no durará mucho tiempo. ¿Qué te parece si mejor vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Comenzaremos por tomar 2 cucharadas de los 350 gramos de harina de trigo todo uso que vamos a utilizar para preparar nuestro pan. Ahora mezclamos esas 2 cucharadas con 5 gramos de levadura seca de panadería, 60 mililitros de leche tibia, no debe de estar ni fría ni caliente. Comenzamos a mezclar y de los 45 gramos de azúcar que usaremos para la receta tomamos solo una cucharada. Lo demás lo vamos a añadir más adelantito a nuestra masa. Seguimos mezclando y vamos a dejar reposar nuestro prefermento a que veas bastante espuma en la superficie, de unos 10 a 30 minutos dependiendo del clima. A mí esta vez me tomó 20 minutos. En otro bol mezclamos el resto de la harina con 5 gramos de sal. No olviden que los ingredientes en gramos, tazas y tips se los dejo también abajito del título, en la cajita de información. Hacemos un huequito o un pocito en el centro . Y aquí nuestro prefermento ya está listo, tiene bastante espuma en la superficie, lo que indica que está perfecto. Lo mezclamos y vaciamos en el pozo que formamos. Agregamos 2 huevos ligeramente batidos. El resto del azúcar, media cucharadita de esencia de vainilla y aquí tengo 60 mililitros más de leche tibia, de la cual añadiré en este momento solamente la mitad. Mezclamos bien nuestros ingredientes líquidos e incorporamos la harina. Vaciamos el resto de la leche poco a poco para no pasarnos. Recuerda que debes de obtener una masa húmeda y algo pegajosa. Si aún la sientes un poco seca, agrega un poquitito más de leche de lo que indico en la receta. Ya que has formado la masa, retira del bol y comienza a amasar de unos 5 a 10 minutos hasta que tu masa se vea suave. Cuando esto suceda, añadiremos 110 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente cortada en cubitos pequeños. Iremos agregando de a poco, comenzando con unos 20 a 30 gramos. Ya que has integrado bien, agregas de otros 20 a 30 gramos más y así hasta terminar con la mantequilla. Y recuerden que esto lo pueden ir haciendo también en el bol. Ya es cuestión de gusto. O sea, yo prefiero la verdad utilizar la mesa, se me hace mucho más fácil. Cuando la mantequilla esté bien incorporada, amasamos nuevamente. Si se te hace más fácil, puedes cubrirla y dejar reposar
15 minutos. Pasando los 15 minutos, amasas de unos 5 a 10 minutos. Repites esto una vez más, dejas reposar tu masa 15 minutos y amasas de unos 5 a 10 minutos más o hasta que la veas suave y no se rompa al estirar. Yo seguiré amasando en este momento, golpeando contra la mesa y doblando sobre sí mismo, tal como se muestra en el video. Es lo más fácil cuando la masa está bastante pegajosa. Si es necesario, en este momento puedes ajustar con un poquitito de harina, no mucho. La masa no debe de sentirse seca en ningún momento. El proceso de amasado puede llevarte de unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave, elástica y no se rompa al estirar. Formamos una bolita. Vamos a untar un poco de aceite en nuestro bol. Si ven, lo cambié. Esto es solamente porque quiero que se note cuando crezca la masa. Solo por el video. Colocamos dentro la masa. Y también vamos a untar con un poco de aceite para que no se seque. Ahora cubrimos y dejamos reposar a que doble de tamaño. El tiempo dependerá del clima donde te encuentres. También puedes dejar tu masa media hora a temperatura ambiente y meterla al refrigerador de unas 8 a 12 horas. En ese caso reduce la cantidad de levadura a 3.5 gramos. Mi masa dobló su tamaño en 1 hora con 45 minutos. Vamos a espolvorear un poco de harina en una superficie limpia y seca. Retiramos del bol. Y vamos a doblar nuestra masa removiendo las burbujas de aire que se han formado. Después vamos a colocarla de tal forma que la parte que está un poquitito más seca toque la mesa para que no se pegue. Comenzamos a estirar con nuestras manos formando un rectángulo. Y al final utilizaremos un rodillo. El rectángulo que formé es de 25 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho, pero el largo debe ser del tamaño de tu molde. Untamos de 250 a 300 gramos de Nutella, que debe de estar a temperatura ambiente. La puedes poner cerca de un lugar calentito para que sea mucho más fácil distribuir. Untamos de forma uniforme en todo el rectángulo. Y además voy a ponerle unos 30 gramos de nuez molida porque me gusta y 60 gramos de chocolate semi amargo. Espolvoreamos sobre la Nutella y este pan lo puedes rellenar con lo que más te guste. Puedes utilizar en lugar de la Nutella chocolate derretido o incluso hacer como los roles de canela, utilizar también queso crema con algún otro ingrediente. Esto ya es al gusto de ustedes. Comenzamos a enrollar. Vamos a ir presionando ligeramente nuestro rollito. No queremos que quede tan aguado, pero tampoco tan apretado. Y si quieres que este procedimiento sea mucho más fácil, yo te recomiendo entonces que dejes reposar tu masa en el refrigerador toda la noche, como te comenté hace un momento. Presionamos nuestros bordes para que puedan pegarse bien al rollo y vamos pellizcando con la masa para que no se vaya a abrir. Colocamos las costuras abajo. Puedes cortar las orillas como yo y hornearlas por separado como si fueran los roles de canela. Esto es totalmente opcional.
Cortamos nuestro rollo por la mitad. Al estar manipulando la masa, se estuvo estirando y me quedó el rollo más largo que mi molde. Entonces voy a cortar y por separado hornearé estas porciones. Si tienes 2 moldes más pequeños que los míos, puedes hacer 2 panes. Formamos una trenza como se muestra en el video. Presiona las puntas y trata de que la Nutella siempre quede por arriba. Colocamos en nuestro molde. Estoy utilizando un molde de 25 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho y voy a cubrir con papel film porque si utilizo trapo se va a llenar de Nutella cuando crezca el pan. Ahora dejaremos reposar a que doble su tamaño. Y también vamos a dejar reposar nuestras porciones que nos sobraron. Mientras la masa dobla su tamaño, prepararemos un jarabe para untar en el pan. Mezclaremos 120 mililitros de agua con 120 gramos de azúcar. Encendemos nuestra estufa y vamos a calentar a temperatura media-baja hasta disolver muy bien el azúcar, que no veas nada de azúcar y que comience a hervir. En ese momento apagamos y opcionalmente añadimos ron o el licor que tú prefieras, una media a una cucharada. Retiramos y dejamos enfriar. Ha pasado 1 hora y el pan ha doblado su tamaño. Llevaremos al horno que debe de estar ya a 180 grados centígrados. Recuerda encender tu horno unos 20 minutos antes de que tu masa doble su tamaño. Hornearemos de 30 a 35 minutos. A que lo veas doradito, tu cocina huela muy rico y al tocarlo debe de sonar hueco. Mi pan estuvo listo en 35 minutos. Al sacar del horno, barniza inmediatamente con el jarabe que preparaste. Y como pueden ver, yo usé papel de hornear. Esto es para que sea mucho más fácil remover cuando aún está caliente y así transferir a la rejilla para dejar enfriar completamente. Y te quedará un pan muy suave, esponjoso, con un relleno delicioso que a todos les encantará. Un pan que no tardará nada en la mesa. Antes de irme quiero mostrarles cómo quedó la otra porción. Al final decidí juntar las puntitas formando una rosca y también queda muy bonito. Y bueno, espero que te haya gustado cómo preparé este pan relleno de Nutella, rollo de Nutella o babka. Si es así, no olvides que puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.